Muy buenas tardes a esta nueva clase de Sociología en Enfermería 2. Hoy vamos a ver uno de los personajes fundamentales de la sociología. Es muy difícil poder entender la sociología sin estudiar a Karl Marx. Y bueno, quiero comenzar esta clase preguntando si escucharon hablar de Marx. ¿Qué es lo primero que piensan cuando se lo nombra? Si bien es un personaje muy conocido, poco se sabe sobre él y se ha ido un poco tergiversando sus ideas, ha generado incluso mucho caos a nivel mundial, las interpretaciones que se han hecho de su propuesta teórica. Así que hoy el objetivo de esta clase es ver un poco cuál era su propuesta y qué rumbo tomó a nivel mundial esas propuestas que él hizo y qué vigencia o qué aciertos y desaciertos ha tenido un poco la propuesta que ha hecho Karl Marx. Entonces arrancamos preguntando ¿quién fue realmente Karl Marx? Bueno, Marx nació en 1818 en Treveris, Alemania, y curiosamente fallece en Inglaterra. ¿Por qué digo curiosamente? Porque no murió en su país natal porque fue exiliado o expulsado a raíz, ¿no es cierto?, de sus ideas políticas que lo llevaron a emigrar a París en un primer momento y luego radicarse definitivamente en Inglaterra. Bueno, Marx, siendo alemán, ¿no es cierto?, se casó con una mujer de la aristocracia inglesa. Tiene aspectos muy interesantes en cuanto a su organización familiar, porque él viene de una familia judía que se convierte luego al protestantismo, tiene como condimentos muy interesantes que también hay que tener en cuenta. Hay un autor llamado Jeffrey Alexander que dice que es muy importante también analizar el contexto o la historia de los personajes a quienes estamos estudiando. Así vamos a ver cuando pasemos a otro personaje de la sociología o a otra figura muy importante que es Durkheim, que también vamos a ver aspectos muy particulares, y lo mismo nos pasa con Marx. Es interesante resaltar que Marx, por así decirlo, ha tenido una vida de muchos sacrificios, ha vivido en la extrema pobreza, ha tenido pérdidas importantes en cuanto a sus hijos que han muerto cuando eran niños a causa de enfermedades, y aún así este autor ha hecho unas propuestas teóricas y ha producido la mayor parte de su vida en términos, ¿no es cierto?, de producción científica. Bien, fíjense que Marx aparece, ¿no es cierto?, ya cuando la revolución industrial se había instalado. Entonces lo que él hace es estudia los cambios sociales producidos en la estructura social post-revolución industrial. ¿Y qué observa Marx? Observa, ¿no es cierto?, las fábricas con una extrema pobreza y un trabajo en un total hacinamiento. Entonces le empieza a llamar la atención qué pasa con estas grandes masas que antes estaban en los campos y de repente estaban ahora hacinados, ¿sí?, y que tampoco habían mejorado sus condiciones de vida en comparación con la vida campesina. Es muy interesante si uno googlea un poco y mira imágenes o videos de las fábricas, ¿no es cierto?, de esa época, cómo trabajaban. Los trabajadores estaban en condiciones muy, muy vulnerables.
Marx, como les acabo de decir, ha hecho importantes producciones escritas, pero dos son las que sobresalen: el Manifiesto Comunista en 1848, que es donde él expresa, ¿no es cierto?, esta disconformidad con el modelo capitalista y esta forma, ¿no es cierto?, de sociedad donde algunos pocos se benefician del trabajo de muchos, se vuelven muy ricos mediante la explotación del proletariado. Entonces ahí en 1848 cuando Marx es juzgado y expulsado de Alemania y debe, ¿no es cierto?, exiliarse. Primero va a París y luego se queda en Inglaterra, que es donde transcurre la mayor parte de su vida. Y su segunda obra, o su gran obra, que él denominó El Capital, que la publicó, o el original aparece en 1867. ¿Qué hizo Marx? Analizó los cambios sociales producidos por la Revolución Industrial y planteó que la industrialización produjo un nuevo sistema económico denominado, ¿no es cierto?, capitalismo. Vamos a ver que toda su propuesta teórica es en lucha de este sistema económico y de ahí va desprendiendo, ¿no es cierto?, un montón de nociones, conceptos que van formándose como un corpus teórico donde él va haciendo su propuesta teórica anticapitalista con una ideología, ¿no es cierto?, libertaria, y vamos a ver en qué termina esta propuesta. Para ello vamos a retomar un poco sus antecesores o de dónde él toma algunas ideas o de dónde aparecen las primeras producciones en relación a la noción de capitalismo. Retomamos a Adam Smith, que es un filósofo, sociólogo escocés, porque Adam Smith fue uno de los primeros que introdujo a este diálogo en relación a las relaciones de producción. En su obra La riqueza de las naciones, este autor, ¿no es cierto?, estudió las relaciones productivas de la sociedad y por ello también se la asocia como uno de los primeros autores que abordan el tema del capitalismo. Adam Smith planteaba que las acciones están motivadas principalmente por el interés propio, pueden ser a nivel social entretejido de una manera tan compleja que misteriosamente contribuyen a un avance de la prosperidad para todos. Y ahora voy a explicar por qué. El elemento del misterio es lo que se puede encontrar, ¿no es cierto?, en la famosa expresión como la mano invisible. Y aquí Adam Smith va a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, muy contemporáneo de ese momento, que tiene que ver con 3 servicios básicos estamos hablando, acuérdense, del siglo XVIII, ¿no?, mediados de 1700, y Adam Smith habla de 3 personajes como el carnicero, el cervecero y el panadero. Bueno, y en su libro, Las riquezas de las naciones, Adam Smith habla, por ejemplo, de que las personas de esa época no podían pedirle al carnicero, al cervecero o al panadero que le regalen, ¿no es cierto?, el pan o la cerveza del día, y que no por ello el carnicero o el cervecero eran malas personas. ¿Por qué? Porque el servicio que estas personas prestaban estaba ligado a un interés propio, es decir, si el carnicero vende la carne, lo hace para un beneficio personal y para obtener una ganancia. Pero si se quiere, egoísmo o interés propio de estos 3 servicios que eran básicos en ese momento, hablamos de 1700, ¿no es cierto?, Adam Smith decía que con el pan, con la carne y con la cerveza,
las necesidades de las personas estaban cubiertas. Entonces, esto es lo que aparece como la mano invisible, este cierto nivel, si se quiere, de maldad, hacía que la sociedad funcione. Y en todo este contexto, ¿no es cierto?, Adam Smith se preguntaba por qué Inglaterra se había convertido en un país tan rico. ¿Cómo se podía explicar esto? Tenemos que recordar acá, ¿no es cierto?, que en Inglaterra nace, por así decirlo, ¿no es cierto?, la revolución industrial y luego se expande a toda Europa. Entonces, ahí hay conexiones importantes. Y es aquí donde Adam Smith introduce la idea, ¿no es cierto?, la noción de división de trabajo social. Uno de sus libros lleva este nombre, División del Trabajo Social, que después es retomada por Durkheim, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este coloquio, en esta discusión que planteaba Adam Smith, decía que no tiene mucho que ver con las minas de oro de Sudáfrica. Acuérdense que Inglaterra había colonizado muchísimos lugares y entre ellos Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica? Porque tenía muchísima riqueza mineral, ¿no? Entonces Adam Smith decía que no tenía que ver con las minas de Sudáfrica, no tenía que ver incluso con que los agricultores trabajaban día a día muchísimo, sino que Inglaterra en realidad se había hecho rica como resultado de un cambio en la estructura social de los lugares de trabajo. Acuérdense que en plena revolución industrial, ¿no es cierto?, las fábricas se expandieron por toda Europa, en este caso en Inglaterra como lugar clave, justamente, ¿no es cierto?, Adam Smith decía que es la consecuencia de un cambio sociológico fundamental. Y justamente estas ideas son las que va a retomar Marx casi, ¿no es cierto?, un siglo después. Y Adam Smith lo que hacía era estudiar, por ejemplo, cómo era la vida en las fábricas, cómo daba el ejemplo de la producción de alfileres, cómo una persona podía generar un solo alfiler en un día y si se dividía ese trabajo en cientos de trabajadores, por ejemplo, una persona pone el molde, el que sigue rota el molde, el que sigue agrega una pieza más, el que sigue suelda y el que sigue, y así. Como el trabajo y la división de trabajos en pequeñas especialidades puede llegar a producir, por ejemplo, cientos y hasta incluso de miles de alfileres en un mismo día. Sin embargo, él era consciente de que esta actividad totalmente repetitiva, por ejemplo, si este trabajador le tocaba rotar una determinada parte del molde, hacer cientos o miles de veces esa actividad repetidamente en un día era totalmente desgastante, aburrido y rutinario. A esta situación Marx la retoma y habla del trabajo enajenado o de la alienación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que el tipo de trabajo donde la tarea repetitiva del proletariado, ¿no es cierto?, se ha desprendido completamente del producto final. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el trabajador número uno en esta cadena de la fábrica ni siquiera sabe que está fabricando un alfiler, porque esa primera actividad que está haciendo va a pasar por 100 manos más y al final de esa cadena recién se va a obtener un alfiler terminado, ¿sí? Y se desprende totalmente de esa acción y ya pierde relación con ese trabajador que dejó ahí lo que más adelante vamos a ver se llama fuerza de trabajo o el trabajo propio, que es lo que invierte el trabajador cuando produce un servicio. Entonces, uno de los términos que introduce Marx es la alienación. Otros conceptos, otro análisis que hace Marx de la sociedad, él habla en términos de infraestructura y superestructura.
Acá vamos a ver que toda la propuesta teórica de Marx ronda en torno a la economía. Y lo que decía Marx, ¿no es cierto?, es que la infraestructura es la base económica de la sociedad. Aquí se suele usar, ¿no es cierto?, la metáfora de la construcción, ¿no? Cuando uno quiere mirar, cuando quiere comprar una casa o un edificio, lo primero que debe mirar son justamente los cimientos, la base, cómo está construida, porque de nada sirve tener una construcción de la superestructura o los pisos hacia arriba muy lindo, si las bases de ese edificio no están sólidas, es muy probable que ese edificio se desplome. En relación a esta superestructura o lo que vemos, ¿sí? Marx decía que es lo que contiene la política, el derecho, la religión, las artes, las ciencias, y las relaciones económicas son siempre los lazos más importantes entre los seres humanos. Es decir, Marx termina reduciendo, ¿sí?, las relaciones sociales a relaciones económicas. Y esto tiene un poco que ver, ¿no es cierto?, con lo que decía Adam Smith en relación a que los actos o las relaciones sociales siempre van a estar mediadas por el egoísmo y el crecimiento que uno personalmente quiere tener. Y avanzamos a otro concepto dentro de la propuesta teórica de Marx que tiene que ver con el trabajo como fuerza de trabajo, como mercancía, que es como la denomina Marx. El trabajo, la actividad por excelencia en el cual el hombre realiza su potencial más profundo, ¿no es cierto? Marx decía que se pervierte. ¿Por qué? Porque se convierte en algo feo, se convierte en una mercancía, en una cosa para ser vendida, ¿sí? Y aquí otra vez aparece esta idea de el valor de uso, o sea, lo que yo estoy brindando, y el valor de cambio, lo que obtengo, ¿no es cierto? Y aquí me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, esta dicotomía o esta distancia que hay entre el producto primo o el trabajo primo de los trabajadores y el trabajo en el que aparece en el mercado. Y aquí se aparece de una forma muy clara, ¿no es cierto?, este abismo entre la figura del trabajador o el proletariado y la figura del capitalista. En una entrevista de Fantino, ¿sí?, no sé si ustedes lo suelen mirar, pero a mí me gusta mucho escucharlo, con un periodista argentino que está radicado hace muchos años en Estados Unidos, que se llama Andrés Oppenheimer, un gran pensador, por cierto. Fantino le preguntaba un poco las dinámicas capitalistas actuales y entre esa conversación Oppenheimer le dice a Fantino si él sabía cuánto valía una taza de café que llega a nuestras manos o en una cafetería, ¿no? Lo expresaban dólar. ¿Cuánto le llegaba de ese valor que nosotros estamos pagando en una forma final, consumiendo el producto de la taza de café, al productor, al que cuidó la planta de café, al que regó, al que cosechó y que vendió? Y realmente sorprende, ¿no es cierto?, porque Oppenheimer decía que estaba en relación al 1 y 3% del valor. Es decir, imagínense ustedes, si la taza de café vale 100, ¿sí?, a ese productor que trabajó, que cosechó, solo le llega entre el 1 y el 3%. Y hacía la misma referencia con las chombas que se producen en Perú, de esta marca tan conocida Polo, que se venden, por ejemplo, en Estados Unidos a $85, y haciendo toda una investigación, Oppenheimer identifica que de esos $85 finales del producto en venta, solo le llega al productor que hasta empaquetó la camisa, porque se hace todo el proceso en Perú, un 8%. Entonces, estas predicciones, por así decirlo, eran lo que veía Marx, ¿no es cierto?, en este abismo que hay entre lo que produce, ¿no es cierto?, el trabajador y lo que obtiene a cambio de ese trabajo.
Sin ir más lejos, eh, en la actualidad, ¿no es cierto? Nuestro trabajo, ¿no es cierto?, en el servicio o en cualquier tipo de trabajo, ¿no es cierto?, está muy infravalorado en relación a los salarios que se perciben. Esto que decimos no quiere decir que seamos, ¿no es cierto?, adeptos a la teoría marxista, sino que por ahí hay muchas realidades que planteaba Marx que realmente se acercan mucho a nuestra realidad actual. Otro término que va a introducir Marx eh, en su propuesta es de clase, el término clase, ¿sí? Clase social. Marx identificaba, ¿no es cierto?, dos clases, o decía que iban a persistir, ¿no es cierto?, dos clases, la clase del proletariado, la clase pobre, la clase baja y la clase de los capitalistas o burgueses. Entonces él decía que por un lado hay una clase de personas que no poseen medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Son, ¿no es cierto?, la maquinaria, la fábrica, eh, las herramientas por el medio del cual, ¿no es cierto?, se realiza un trabajo. Aquí podríamos pensarlo, no sé, la aparatología o la institución hospitalaria como un medio de producción, ¿no? Entonces, se ven obligados a vender, eh, en el caso de del proletariado que no dispone de esta maquinaria o de esta fuerza de producción, vender lo único que poseen, que es su habilidad para trabajar, es decir, su fuerza de trabajo. Y bueno, por otro lado vamos a tener a este grupo de personas que son los dueños de los medios de producción, que van a ser, ¿no es cierto?, los capitalistas. Y aquí aparece otro término interesante que introduce Marx, que es el término de la plusvalía o el plusvalor, ¿no?, que es la diferencia entre el valor de lo que ha creado y su recompensa, es la plusvalía, un poco lo que decíamos recién, ¿no? La taza de café se vende no sé, a 120 pesos, pero al productor o al que trabajó en la cadena básica para que exista esa tasa, ¿no es cierto?, solo le llega entre un 1 y un 3%, y todo el resto de porcentaje se divide entre diferentes instancias, ¿no es cierto?, para la elaboración del producto, pero el capitalista es el que se lleva el mayor porcentaje de esa producción. Marx trabaja mucho en torno a este concepto porque lo que él dice es que el sistema capitalista, o unos pocos capitalistas, ¿no es cierto?, se aprovechan del plusvalor y se enriquecen a través de la plusvalía, ¿no es cierto?, generando muchas riquezas a partir de la explotación del proletariado. Bien, esta clase está súper resumida. La idea es conocer estos conceptos más importantes. Tenemos que recordar que Marx fue el creador de esta ideología comunista. Hay que recordar también que esta ideología se extendió no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Tal es así que tenemos, por ejemplo, a Mao Zedong, un dictador chino que a mediados de 1900 instauró, ¿no es cierto?, el régimen comunista en China. China si bien hay discusiones muy importantes entre si China es capitalista o es comunista, China se considera o pregona ser comunista, ¿no es cierto? Pero ¿a qué quiero llegar? Así como el régimen comunista instalado en China, en Cuba, en Rusia, detrás de toda esta ideología hubo muchísimo derramamiento de sangre, muchísima coerción, por así decirlo, ¿no es cierto?, donde muchas veces hay que medir un poco en términos de impacto, ¿no es cierto? La propuesta de Marx ha generado o ha sido utilizada muchas veces
para dañar a la humanidad más que para beneficiar, ¿no? Siendo que Marx tenía una idea libertadora, eh, la idea era más que nada beneficiar, ¿no es cierto?, a la comunidad y no herirla, ¿no? Entonces Marx lo que planteaba era que este régimen capitalista tenía que caer de algún u otro modo, y esta caída del capitalismo se iba a dar, ¿no es cierto?, a través de que los medios de producción serían separados de sus propietarios y serían entregados a la colectividad. Y a partir de entonces toda la riqueza que se había hecho posible en la sociedad industrial moderna se podría disfrutar, ¿no es cierto?, en una feria y de manera honesta entre los miembros de la nueva sociedad, ¿sí? Es decir, en cierta forma estaba a la toma de los medios de producción, a la distribución equitativa y a una vida eh, mucho más igualitaria, diríamos, ¿no? Sin embargo, esta propuesta o esta solución que propone Marx, ¿no es cierto?, en relación a la caída del capitalismo, nunca ocurrió, ¿sí? Si bien hubieron revoluciones, como decíamos, en la Unión Soviética, en China, nunca se solucionó el problema social de la distribución, ¿no? Porque hay estados que se dicen comunistas, pero sin embargo siguen en el trasfondo sosteniendo modelos de capitalismo o de enriquecimiento de algunos pocos, ¿no? Si no, uno mira, por ejemplo, Venezuela, Cuba, cuando uno estudia un poco la vida de Chávez, ¿no? Eh, Chávez y su descendencia, ¿no es cierto?, es uno de los grandes capitalistas a nivel mundial, es decir, que tienen muchísimos recursos en lugares que no conocemos, diríamos, ¿no? Sin embargo, la crítica a Marx es que no previó la elasticidad del capitalismo y la capacidad de regenerarse en diferentes formas, ¿no es cierto?, eh, para poder sostenerse como un sistema económico, ¿no? ¿Qué pasaba? Esta cuestión de que si el trabajador inicia una protesta, es despedido, y detrás de ese trabajador hay 20 más que quieren ocupar ese lugar, también fue coartando un poco estas ideas revolucionarias, ¿no es cierto? Eh, y la capacidad también, ¿no es cierto?, de generar nuevas formas de sostener el capitalismo. Eh, Realmente la propuesta de Marx es visionaria en el sentido de que instala una forma, ¿no es cierto?, de luchas de clases. Como verán, es un tema muy interesante para discutir. Es una pena que no lo podamos hacer en forma presencial. Sin embargo, estos conceptos que va introduciendo Marx nos van a servir para retomar en las clases que van a seguir, desde la propuesta de Durkheim, de Weber, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la sociología más contemporánea. Ustedes se preguntarán y dirán, ¿qué tiene que ver esto con la enfermería? Y difícilmente vamos a poder entender la enfermería desde una mirada social sin pasar por estos clásicos de la sociología. Hasta aquí la clase de hoy. Que tengan muy buenas tardes.